pesada, irme como por la parte esencial. La parte esencial con respecto a, bueno, un proceso, ¿en qué consiste un proceso? ¿Qué información debe gestionar un sistema operativo de un proceso? Y cómo la gestiona, pues, a partir de dos tareas importantes que les voy a comentar ahorita, que son la planificación y el despacho o la activación de los procesos, ¿sí? Pero los que ya han hecho de pronto administración de sistemas, pues se han dado cuenta que operativamente, digamos que administrar los procesos que están corriendo es una parte vital, y ustedes tienen una máquina que está corriendo un servidor web o un servidor de correos o un servidor de lo que sea, servidor de archivos, pues seguramente hay unas instancias, hay unos programas corriendo que son las que hacen que esa máquina pueda servir como un servidor web, como un servidor de correo o como una máquina que presta servicios en términos general, ¿sí? Hablando de una máquina, un computador personal, pues digamos que yo no tengo que preocuparme tanto por la gestión de los procesos, digamos que de eso se encarga el sistema operativo, pero ustedes se dan cuenta cuando el sistema operativo gestiona mal esos procesos, ¿sí? Cuando ustedes ven una máquina que se está empezando a quedar colgada, que tienen varios programas abiertos, que se empiezan a poner lentos, ¿sí? Cuando abren muchas pestañas de Google Chrome, pues bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta de que algo está pasando con esos programas, y no siempre es culpa del hardware. Puede que tengamos muy buena, digamos que una buena memoria RAM, puede que tengamos un buen espacio en disco, que el espacio de intercambio esté bien, que el disco duro no esté tan fragmentado. Entonces ahí el problema tiene que ser en la gestión de precisamente de los procesos en el sistema operativo. Y es donde empezamos a sufrir, especialmente los que utilizamos Windows, y donde vemos, bueno, pronto Linux puede que lo haga un poquito mejor, pero pues ya vamos a mirar qué tan cierto es eso y a qué se puede deber. ¿Listo? Bueno, con respecto a la primera evaluación, creo que en general les fue bien, fue prácticamente pues algo, digamos que más que justo para el tiempo que se tuvo de preparación para las clases que alcanzamos a ver en el primer corte. Sin embargo, quería que sirviera de introducción a la parte de programar en C, que vieran cómo se compila, cuál es la estructura de un programita en C, los que de pronto no recordaban. Vamos a hacer una práctica en C sobre creación de procesos y gestión de procesos, y estoy preparándola, pues digamos, esta de forma muy concienzuda, para que lo hagamos como un laboratorio. ¿Listo? Entonces, ya dieron el primer pasito para mirar, bueno, cómo se compila, cómo está estructurado un programita en C. Listo. Vamos a después a mirar, a empezar a crear procesos y empezar a mirar cómo los podemos gestionar. Pero vamos a arrancar entonces con la teoría. ¿Listo? Vale, entonces un sistema operativo como gestor de recursos debe gestionar no solamente el almacenamiento, ¿sí? En cuanto a, bueno, administrarlos eficientemente, sino también administrar la seguridad de ese sistema de archivos, ¿sí? Sino que debe administrar también un recurso muy importante, que es la memoria principal, la memoria secundaria, ¿sí? El espacio de intercambio en el disco duro. Y ya que entramos en el área de la administración de procesos, ¿sí? Ya algunos de ustedes, como les decía hace un rato, cuando han administrado un sistema, cuando han hecho tareas iniciales de sysadmin, ¿cierto? Pues digamos que una de esas tareas, bueno, una de tantas tareas es administrar precisamente los accesos y controlar los usuarios, determinar unas políticas de seguridad, crear unos roles de usuario, crear unos usuarios, administrar unos permisos sobre el sistema de archivos, administrar unas cuotas de espacio a esos usuarios, ¿sí?
y gestionar precisamente también los procesos que están corriendo, que hacen pues que esa máquina pueda prestar unos servicios. Entonces, ¿por qué debo yo administrar los procesos? Hay que irse a la definición de proceso, es simplemente una instancia de un programa, ¿sí? Digamos que en términos generales. Entonces, un sistema operativo cuando inicia un proceso. Bueno, hay cuatro situaciones, digamos que a grandes rasgos, cuando se inician los procesos, que son estas cuatro de acá, ¿sí? Cuando se carga el sistema operativo, se carga el proceso del sistema operativo. En una parte protegida de la memoria principal se carga un proceso donde está todo el kernel ejecutándose, donde están pues, los demás módulos de administración del sistema operativo. Es un proceso. Cuando ustedes desde un proceso tienen un programa que se está ejecutando, cuando ustedes ejecutan ese programa, como ustedes lo hicieron con ese con ese pequeño gestor de archivo que hicieron en la primera evaluación, cuando ustedes lo ejecutaron y que ese programa hacía la copia de estos archivos, en ese momento cuando ustedes lo invocaban, ¿cierto? Ustedes decían, ejecutaban archivos.exe. Ya esto significaba la creación de un proceso en memoria. Era un proceso chiquitico que no tenía mayores inconvenientes, un conjunto limitado de instrucciones, no administraba muchos recursos. Bueno, los únicos recursos a los que accedía era pues el sistema de archivos y nada más. Pero ese programa que ustedes invocaban, pues digamos que representaba la creación de un proceso. Entonces, este era el caso de este programa. Vamos a hacer una pruebita cómo yo desde un programa puedo crear, desde un proceso puedo crear un proceso, procesos que crean procesos, ¿cierto? Tengo un proceso padre que puede crear varios procesos hijo. El hijo 1, el hijo 2 y el hijo 3, ¿sí? Entonces un proceso puede crear varios procesos. ¿Por qué razón? Digamos que un proceso me representa un programa que tiene una tarea que ejecutar, puede que esa tarea sea muy compleja, muy grande, y puede que yo cree otros procesitos que me ayuden de pronto a ejecutar alguna parte de esa tarea grande. ¿Listo? El concepto de proceso viene del concepto de tiempo compartido. Entonces, bueno, no voy a repetir aquí la historia de los sistemas operativos, la historia del hardware, llegar a la historia primitiva de los computadores, de las tarjetas perforadas, de las tareas en batch, ¿cierto? Que se tenía solamente una tarea a la vez, se cargaba una tarea y había que esperar a que terminara para poder cargar la siguiente, ¿sí? Entonces eran pues tareas bastante costosas, digamos que se estaba desaprovechando el tiempo de la máquina mientras esa tarea ejecutaba unas tareas de entrada y salida, pues habían otras tareas, otros procesos que de pronto estaban esperando ahí utilizar el procesador y se estaba desperdiciando precisamente tiempo por eso. Entonces cuando hablo del time sharing, listo, yo tengo que compartir el tiempo de procesamiento con varias tareas y empezaron a aparecer los conceptos de multiprogramación y multitarea, ¿sí? Que son similares. La multiprogramación hace referencia a poder precisamente tener varios programas ejecutándose y ya el multitasking ya digamos que ya entra más en detalle específicamente a cuáles son los mecanismos que implementa un sistema operativo para poder tener varios procesos o varios programas accediendo, digamos que no de forma simultánea a los recursos, ¿sí? De la máquina, de CPU y de memoria, sino que más bien de forma alternada, ¿sí? Digamos que aquí no estamos entrando en conceptos de paralelismo ni nada de esto, sino que estamos entrando en conceptos de multiprogramación y de programación de tareas. ¿Listo?
Para que un sistema operativo pueda gestionar sus procesos, digamos que inicialmente se partió de el concepto de estados de los procesos. A ver, resulta que hay unos recursos por acá, digamos que están la memoria secundaria, hay unos dispositivos por acá de entrada y salida, y está la memoria principal. Tengo por acá varios procesos ya dentro del concepto de la multiprogramación, que ya digamos que lo abordan o lo cubren todos los sistemas operativos modernos, ¿sí? No hablemos por ahora nada de multiprocesamiento. Esto ya es otro concepto, Sabemos que la mayoría del hardware que nosotros utilizamos, pues tenemos varios núcleos de procesamiento. Pero no estamos entrando en el detalle de cómo utilizar esos distintos núcleos de procesamiento para de pronto simular algo de paralelismo ahí. Sí, vamos a contar con que tenemos solamente un núcleo de procesamiento a la vez para mirar el sistema operativo como programa el acceso. ¿Listo? Entonces, para permitir esa planificación de los distintos procesos, para planificar el acceso a los recursos, entonces empezó a pensar en el concepto de estados. ¿Sí? Cuando los procesos se crean, ellos se crean con un estado por acá que está listo para ejecución. Digamos que el proceso está en memoria secundaria. ¿Sí? Ya está listo para ser ejecutado, ser cargado en la CPU. Hay un estado por acá que lo determina también el sistema operativo. El proceso está en ejecución, es decir, en ese momento el proceso está haciendo uso del procesador. ¿Sí? Y hay un estado que es supremamente importante para poder manejar la parte de la multiprogramación. Hay un estado que me determina si ese proceso debe ser descargado definitivamente de memoria o de la cola de programación y de si ese proceso está bloqueado. Esto, pues digamos que definitivamente hace la planificación mucho más eficiente si se maneja, pues digamos que adecuadamente los estados de los distintos procesos. Entonces, vale. Hay otro estado por acá que lo determina el acceso precisamente a los dispositivos de entrada y salida y a los dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Como sabemos que la comunicación con la CPU, a ver, esto pongámoslo por acá, esta es la memoria principal, la memoria primaria, que es la memoria RAM, y definitivamente, pues por acá vamos a tener la CPU. Por acá vamos a tener un módulo aquí pintado muy grosso modo, que debe controlar, bueno, estos procesos no solamente están accediendo a la memoria principal, y la memoria principal pues obviamente se encarga de ejecutar cada instrucción en los registros de la CPU, sino que también debe acceder a unos dispositivos de entrada y salida y almacenamiento que sabemos que la comunicación es mucho más lenta, ¿sí? Entonces, vale, ¿qué permite la multiprogramación? Manejar el estado de espera de los distintos procesos precisamente para poder digamos, darle tiempo de CPU, tiempo de procesador, a procesos que ya estén listos, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que un proceso, un programa necesite hacer una lectura de algún tipo de información del sistema de almacenamiento o comunicarse con un periférico, ¿sí? Ese tiempo de espera, pues digamos que lo que hace es ponerme en pausa acá la CPU, esto se maneja a través de interrupciones. Y ese tiempo de espera de ese proceso para poder obtener esa información de la memoria secundaria o de los dispositivos de almacenamiento es tiempo que puede ser aprovechado por otros procesos. Entonces, lo que hacen usualmente los algoritmos de planificación y de despacho de un sistema operativo es precisamente
controlar ese acceso a la CPU. Es decir, lo que hace la planificación de los procesos en un sistema operativo es precisamente asignarle a los procesos, darle pequeños espacios de tiempo en la CPU, le doy un pedacito primero a este proceso, después le doy otro pedacito de tiempo a este proceso y así sucesivamente. Es decir, la planificación consiste precisamente en, bueno, permitir fragmentar ese proceso en tareas. Bueno, hay algo que se llama por acá la traza del proceso, que es simplemente pues, la secuencia de instrucciones que lleva a cabo ese proceso precisamente. Entonces, el planificador lo que hace es tener en cuenta precisamente la traza, digamos, para determinar, bueno, en determinado momento le voy a dar un espacio en memoria a determinado proceso, pero como obviamente cada proceso se ejecuta más o menos de forma secuencial, digamos que la traza me permite que cada proceso se reanude en el punto donde él fue interrumpido, ¿sí? Ya sea por una operación de entrada y salida, o de escritura o lectura de un archivo. ¿Listo? Entonces, vale, los estados me permiten determinar, bueno, esos estados le permiten al planificador y a los módulos de administración de los procesos en un sistema operativo mirar ese proceso en qué estado está. Es decir, si le voy a dar tiempo de CPU o si definitivamente lo voy a poner en memoria secundaria, a ponerlo en espera para darle la oportunidad a otro proceso, ¿sí? Para manejar los turnos, por decirlo de alguna forma. Hay algo supremamente importante que permite precisamente manejar esos estados y toda la parte de la planificación, que es el bloque de control de los procesos, ¿sí? Entonces, cuando se crea un proceso, cuando ustedes invocan un ejecutable, un script o dan doble clic en un acceso directo pues en la interfaz gráfica, mejor dicho, lanzan un programa, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Pues lo que hace es crearle ese bloque de control de procesos a ese proceso, le asigna un identificador único, le asigna un estado, ¿sí? Digamos que en un esquema de 3 estados, pues digamos que le puede decir, este proceso está listo, ¿sí? Digamos que de una no le va a asignar el estado ejecutado porque puede que en ese momento el procesador esté ocupado con otro proceso. Entonces lo que hace es decirle, bueno, este proceso está listo, póngalo ahí en la cola de espera, le da una prioridad. El program counter es la posición en memoria en donde está la siguiente instrucción, es decir, digamos que arrancando en primera instancia cuando el proceso está listo para ejecutarse, uno diría, bueno, el program counter, que es una dirección en memoria de la siguiente instrucción, pues digamos que en primera instancia sería la primera instrucción, ¿cierto? Como ustedes pueden darse cuenta, esto es una apuntadora a memoria que se va incrementando a medida que el proceso se va ejecutando, ¿sí? Este program counter precisamente es el que permite que el proceso se reanude donde él fue interrumpido. Hay una apuntadora a memoria, ¿sí? Cada proceso pues tiene una porción de memoria donde él contiene su código, sus instrucciones y los datos, ¿sí? Entonces, acá en el Process Control Block, en el PCB, que crea el sistema operativo, pues se tiene, bueno, en qué dirección de memoria tiene ese proceso, su código y sus datos, ¿sí? Este Process Control Block, al ser creado por el sistema operativo, está en un área de memoria protegida, ¿sí? Es decir, el sistema operativo puede dar información sobre los bloques de control de los procesos que están ejecutándose, pero no puedo crear un proceso que altere esta información, ¿sí? Es decir, puedo leerla, puedo mirar
qué información tiene este bloque. De hecho, ustedes lo han hecho cuando miran, cuando ejecutan el comando ps, creo, en Linux. Bueno, ahorita miramos. Lo que hace precisamente el sistema operativo es mirar todos los bloques de control de procesos, de los procesos que están a cargo en ese momento del sistema operativo, y lo que hace es mostrar, bueno, el process ID, el estado, la prioridad, ¿cierto? El contexto es supremamente importante y está relacionado también con el program counter. Recordemos que a medida que las instrucciones se van ejecutando, pues el estado del programa va cambiando, los datos van cambiando, el código, ¿sí? Entonces el contexto me dice, bueno, en ese momento, de acuerdo a esa traza que lleva ese proceso, en esa instrucción en la que va, pues cómo van los datos, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que tienen? Información del contexto, ¿vale? Esto permite reanudar precisamente el proceso. ¿Dónde quedó? Información de entrada y salida, es decir, en ese momento ese proceso se encuentra esperando información de algún periférico, tiene alguna interrupción pendiente con algún dispositivo de entrada y salida, e información de auditoría, que eso es usualmente lo que uno ve cuando uno lista la tabla de procesos en Linux o la mira en PowerShell, por ejemplo. Lo que usualmente le muestra a uno es información de auditoría. Entonces, bueno, ese proceso, qué espacio en memoria estaba utilizando, cuánto tiempo de CPU ha empleado hasta este momento, más la información que está acá, el estado en el que está, el process ID y la prioridad. ¿Listo? Este Process Control Block lo crea el sistema operativo cada vez que ustedes crean un proceso. ¿Y cuándo se crea un proceso? Pues bueno, está el proceso del kernel del sistema operativo cuando ustedes ejecutan una tarea, cuando tienen un proceso por lotes, ¿cierto? Ejecutan un script de pronto en bash, ¿sí? Un programa ejecutable, etcétera. ¿Listo? Entonces es un proceso, el sistema operativo crea el Process Control Block, de ese proceso le asigna un estado. Inicialmente, en este esquema de 3 estados, pues el estado de un proceso recién arranca es ready, y él va cambiando entre estos procesos. Acá hay un esquema un poquito más detallado, más o menos los que les estoy contando acá. Y es lo mismo, el identificador, el estado, la prioridad, el contador de programa, punteros de memoria, ¿sí? En qué porción de memoria están los datos y el código, datos de contexto, ¿sí? Esos datos en ese momento en el que fue interrumpido, qué estado tienen, qué valores tienen, información de estado, entrada y salida, información de auditoría, y pues ya el espacio en memoria restante pues es precisamente para esta información, ¿sí? Las instrucciones y los datos básicamente, ¿sí? Entonces, la gestión de los procesos en un sistema operativo se ve a partir de dos tareas principales que son el scheduling y el dispatch. El scheduling, vamos a traducirlo como planificación, y el dispatch como la activación. Entonces, bueno, todo sistema operativo tiene usualmente esos dos módulos. El más importante para mí, en mi opinión, bueno, y en esto coinciden pues los autores y los expertos en sistemas operativos, es la parte de planificación, es una parte supremamente crítica. Es precisamente la parte de planificación, se hace a partir de unos algoritmos que operan sobre estos bloques de control de procesos. Cuando ustedes consultan la tabla de procesos en un sistema operativo, una tabla de procesos es simplemente un arreglo
de todos los bloques de control de procesos de los cuales está a cargo el sistema operativo. Simplemente una colección de todos los PCBs que están en el momento, y la tabla de procesos pues simplemente lo que hace es mostrarles precisamente esa información de los procesos que en ese momento están en determinado estado en ese sistema operativo. Entonces, a ver, las dos tareas que debe llevar a cabo el sistema operativo con respecto a la gestión de procesos están en la parte del scheduling, ¿sí? La planificación, que es la parte quizás más compleja, y la parte de la activación, que es simplemente, bueno, esos procesos que están por acá en espera, que ya están listos para ser ejecutados, pues simplemente entonces, vale, de acuerdo al program counter, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la memoria de datos, pues entonces lleve a la CPU, a los registros, pues las instrucciones que sean necesarias para que procese la instrucción que en ese momento necesite procesar. Entonces, con respecto al cambio de estados y con respecto a la parte de planificación, pues bueno, aquí pinté el dispatcher, el despachador, esquemita muy básico de dos estados, que era, digamos, uno de los esquemas iniciales de cómo se veían los procesos o cómo puede ver un sistema operativo un proceso, y es simplemente una máquina de estado finito. Simplemente yo tengo dos estados, un proceso puede estar no ejecutado y en ejecución, ¿sí? Entonces, parte de la creación, aquí digamos que la creación del proceso, lo que hace es, listo, ese proceso que no existía, por alguna razón, se dio doble clic en un icono, la persona ejecutó un script, invocó un ejecutable, se crea un proceso, se crea el bloque de procesos y pasa a estado no ejecutado, ¿sí? El dispatcher, el activador, lo que hace es, bueno, en este esquema, simplemente lo pasa acá al estado de ejecución. En algún momento, ese proceso ejecuta alguna operación de entrada y salida o sobre los periféricos, entonces el proceso pasa a estado en ejecución, y todos los procesos, digamos que bajo este esquema, están, digamos, pasando entre estos dos estados cíclicamente, ¿sí? Sin embargo, la planificación, de acuerdo a este esquema de dos estados, pues digamos que no es muy confiable, y por tal razón, digamos que se pasó al esquema de 5 estados, ¿sí? Entonces, bueno, tanto en el esquema de 2 estados como en el de 5 estados, que ya voy a explicar, se maneja la parte del dispatch y la parte de la planificación. Entonces, el módulo de planificación, simplemente un programa o varios programas por allá en el kernel de Linux o en el kernel de Windows. En Linux seguramente es un programa en C que se encarga precisamente de acuerdo a esa tabla de procesos, ¿sí? De acuerdo a la información que tiene de todos esos PCBs, de todos esos bloques de control de procesos, de acuerdo a la prioridad y de acuerdo al estado, maneja acá una estructura que usualmente es una cola de prioridades que permite que el despachador pues precisamente vaya cogiendo procesos de acá de esta cola y se los vaya enviando a la CPU. Y obviamente no el proceso completo, ¿sí? Él dependiendo del estado dependiendo del estado del proceso, dependiendo del contexto, pues digamos que determina qué porciones del proceso van a tener que pasar a la CPU, qué instrucciones va a pasar, ¿sí? Y entre el planificador y el dispatcher, pues digamos que están haciendo que ese proceso vaya cambiando de estados en este esquema. Entonces, digamos que otra forma resumida de ver esta relación entre el dispatcher y el scheduler, ¿sí? Está aquí, usualmente, siempre hay una cola de prioridades
¿sí? Para los que de pronto en estructura de datos se preguntaron, bueno, ¿por qué existe la estructura de datos cola? ¿O por qué existen las listas? ¿O por qué existen las pilas? Pues bueno, las estructuras de datos tienen una razón de ser y es que solucionan problemas muy específicos. Entonces, para manejar algo, acá ya a nivel de sistemas operativos, que son los turnos de los procesos, pues entonces, digamos que la estructura de datos que mejor lo hace es la cola de prioridades. ¿Listo? Bueno, entonces el scheduler es un módulo que ha implementado pues, a lo largo de la historia distintos algoritmos. Hay distintos algoritmos que se encargan precisamente de construir esta cola de prioridades de procesos a partir de los bloques de control de procesos. ¿Sí? Él determina, bueno, qué proceso ingresa a la cola, en qué posición y qué proceso voy a definitivamente darle al despachador para que lo mande a la CPU. ¿Sí? Entonces, digamos que entre el scheduler, el planificador y el despachador, el activador, están precisamente haciendo que esos procesos pasen pues de la memoria secundaria a la memoria primaria y les va asignando tiempo de CPU. Entonces, aquí es donde está, digamos, pues gran parte de la eficiencia de un sistema operativo, creería yo, junto pues obviamente con la planificación del acceso a disco.